Muy bien, ya que vimos cuáles son los tipos de aerógrafo y cuál es el que te recomiendo para empezar, ahora vamos a hablar de la dilución. Te adelanto, este video no va a ser corto. No esperes que en este video te diga, sí, ponle una gotita y una gotita, o 2 gotitas y 3 gotitas. No. Definitivamente hay muchas cosas que entender antes de llegar a la dilución correcta. Pero si tú sigues este video y vamos entendiendo los por qué, entonces vas a estar preparado para hacer una dilución más rápidamente y más simple. Primero, es muy común que te acerques con alguien y le digas, oye, ¿cómo diluyo mi pintura? ¿Cuántas gotas de qué le pongo? Etcétera. Y de momento te dicen, ok, ponle 1 a 1. Caray. ¿Y qué significa 1 a 1? Una gota de pintura y una gota de diluyente. Eso significaría 1 a 1. Hay otros que te dicen 50-50. Igual, quiere decir mitad y mitad, es decir, una gota y una gota. Y ya de ahí parte a que te digan, ponle 2 a 1, 1,5 a 1, etcétera. Pero regularmente somos muy aventurados a dar nuestras fórmulas. Y rara vez es la persona que te pregunta un poquito más allá. En realidad, basarnos en las fórmulas de los demás no nos ayuda a aventajar mucho. ¿Cómo en SUE? Sí, la fórmula que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra. Entonces, cuando las compañías que fabrican estas cosas nos dicen, haz la dilución 1 a 1, ¿están equivocadas? No están equivocadas. Te están dando una base con la cual puedes partir hacia la dilución de tus pinturas. Y una base, quiero decir, te están dando una referencia. La referencia empezaría en 1 a 1, por ejemplo, y de ahí partes a encontrar tu dilución adecuada. Entonces, el primer consejo es no te bases en la dilución de otra persona. Vas a tener que experimentar y buscar tu propia dilución. Pero ¿por qué no me puedo basar en la de otra persona? Porque pocas personas te preguntan qué tipo de pintura estás usando. Hay quienes sí lo hacen. ¿Qué marca estás usando? Hay quienes sí lo hacen, pero no se indaga más allá. Por ejemplo, no es lo mismo la consistencia de una Scale Color 75, de una Ronin, de una Vallejo o de una Atom. Cada una tiene una consistencia diferente. Entonces va a requerir diferente tipo de dilución. Al igual Tamiya, Gonzesangio, Citadel, todo lo que utilices va a requerir diferentes cantidades. La única forma en la que nos funcionarían las medidas de otra persona es que estuviéramos pintando con la misma pintura, con el mismo diluyente y en las mismas condiciones generales que la otra persona. Caray, ¿y a qué te refieres con condiciones generales? Aunque no lo creas, influye desde el clima, la ubicación geográfica. Por ejemplo, el que pinta en Mérida no va a utilizar exactamente la misma fórmula que el que pinta en Monterrey y el que pinta en la Ciudad de México por cuestiones climatológicas. Y parece absurdo, pero es una realidad que muchos no te explican. Otra de las condiciones es qué aerógrafo están utilizando. Si las dos personas utilizaran ya la misma ubicación geográfica, el mismo aerógrafo, entonces podría ser que te funcionara la misma fórmula. Estamos hablando de misma pintura, misma ubicación geográfica, mismas condiciones climatológicas, mismo aerógrafo e incluso misma compresora y misma presión. Y algo más todavía, hay que ver si están utilizando la misma medida de boquilla en el aerógrafo, porque tanto los aerógrafos de ferretería, que son económicos, como los aerógrafos más caros, pueden tener diferentes boquillas, incluso el mismo modelo del aerógrafo. Este es un Trooper Aero 35. Puede usar boquillas desde la .2, .3, .4 y .5. Y sí, las hay, aunque por ahí alguna vez me dijeron, no es posible. Sí las hay. En el caso de por ejemplo, un Infinity, puedes ponerle una boquilla del .15 y del .4 y me parece que hay otras medidas. Y para mí que no sé de esto en SUE, ¿en qué influye? Ahí te va. Veamos la boquilla como si fueran diferentes tipos de coladeras o de desagües, porque también es por donde fluye cierto líquido. No es lo mismo una del .15, vamos a pensar que es el huequito que tiene tu lavabo, tu lavamanos para que se vaya el agua. Y de momento viene una .2 y es el hueco de la tarja de tu lavatrastes. Y viene una .3 y es del tamaño de la tarja o coladera de tu lavadero o lavarropa. Y una del .5 es la coladera de la calle, esas como las de las tortugas ninja, las grandotas. Al igual que en las coladeras, imaginemos un microgrumo de pintura como si fuera una basura X. Es más fácil que una basura de este tamaño se pueda atorar en la coladerita o desagüe de tu lavamanos, pero que no se atore en la de la calle, que podría ser una .5. Ahí sí fluiría bien. Bueno, en eso también hay diferencias. Recuerda que en el video pasado te dije que mientras más amplia la boquilla, más difícil va a ser que se te tape el aerógrafo,
aunque vas a poder hacer menos detalles pequeños y por supuesto que igual que en una coladera donde fluye toda el agua más rápido, la pintura te la vas a llevar mucho más rápido si no tienes un buen control de gatillo. Ahora ya me entiendes por qué cada quien debe de buscar sus propias medidas para disolver su pintura, porque no todos trabajamos en las mismas condiciones. Ahora, un consejo muy importante que te pido que no lo tires, no lo deseches. Este es el más importante de los consejos que te voy a dar. Cada que uses tu aerógrafo, límpialo. Cada que pongas pintura o estés pintando con él, límpialo. Si tú te acostumbras a estar limpiando tu aerógrafo constantemente, no vas a tener necesidad de estarlo desarmando, sacando la aguja y limpiando por dentro. De verdad no es necesario. Eso lo aprendí a los catorrazos con el paso del tiempo. Si tú eres lo suficientemente cuidadoso para estar enjuagando la copa, enjuagando por dentro la aguja antes de que se seque la pintura, no vas a tener necesidad de estarlo desarmando y destapando. Eso ya sería un tema demasiado crítico en donde sí dejaste que la pintura se le pegue por dentro y créeme, no queremos llegar a eso. Lo ideal es no tener que desarmarlo y limpiarlo bien y ya llegaremos al punto de la limpieza del aerógrafo, cómo hacerlo y cómo lograr que no se te quede pegostreada la pintura y con esto se te tape el aerógrafo. Es la pesadilla de todos los que usamos el aerógrafo. Ahora sí, dinos Sensue, entonces ¿cómo vamos a hacer la dilución? Muy bien, vamos a la mesa de trabajo. Bien, una recomendación cuando vas a empezar a hacer tus pruebas con aerógrafo es que puedas tener ya con primer listas una serie de cucharas para hacer tus experimentos antes de tocar tu modelo plástico y hacer cosas que después tengas que deshacer y que sí se puede despintar, pero te va a costar más tiempo. Recuerda que el primer es un adherente para la pintura. Puede ser primer para modelismo especial o puede ser primer de alguna casa de pinturas comercial, solamente aplicado con cuidado. Ya te he dado algunos tips acerca de ello. Entonces ya tienes tus cucharas con primer. Bueno, ahora es muy importante que identifiques qué tipo de pintura vas a usar. Hay pinturas que son acrílicas, otras son lacas, enamel, etc. Y cada una de esas pinturas funciona con su diluyente específico. Por ejemplo, las Citadel son unas pinturas muy bondadosas. Estas Citadel funcionan con agua perfectamente bien, ya sea que los utilices con pincel o que las utilices con aerógrafo, ¿ok? Este es un tipo de pintura. Después, tenemos pinturas como estas que son las Ronin. Las Ronin suelen tener unos espesores variados. Regularmente una pintura Ronin no tiene el mismo espesor que otra pintura Ronin, pero existe su diluyente Ronin que la verdad es que me parece bastante bueno porque finalmente este diluyente Ronin huele como a chicle, aunque es un riesgo. Si no te pones una mascarilla y te confías en que huele a chicle, sí te puedes dañar tus pulmoncitos. Tenemos otro ejemplo, estas que son acrílicas Atom, pero que no necesariamente funcionan con cualquier diluyente acrílico. Bueno, estas también tienen su propio diluyente. Es esta cosa de aquí, pero sí las puedes diluir con agua. Un ejemplo más es estas pinturas, las Gonze Sanghyo o Mr. Hobby o Mr. Hobby. Bueno, estas, aunque hay una gama de Mr. Hobby que se llama Aqueous, que es esta, Aqueous, bueno, se supone que funcionan con agua. La realidad es que si tú a una pintura Mr. Hobby no le pones esta cosa, que es el Mr. Color Thinner, no te va a funcionar como te funcionaría con otros tipos de diluyentes. No va a suceder. Entonces, por eso es importante primero identificar el tipo de diluyente que vas a utilizar o que requieres con la pintura que vas a utilizar. Por eso es que te digo que a veces te tienen que preguntar qué tipo de pintura, qué marca estás utilizando antes de darte una fórmula de 1:1, de 3:1, etc. Bien, ahora en cuanto a la dilución, hay muchas personas, creo que ya es un diálogo muy hecho dentro del modelismo que te dicen, te tiene que quedar con una consistencia como la leche. También en leche depende de perspectivas cuál es la leche que hemos visto y la consistencia que hemos visto. ¿Cómo en Sue? No digas tonterías, la leche es la leche. No, la leche no es la leche. Puede ser leche de vaca y verse la consistencia diferente a una leche Lala. Y estoy hablando de marcas en México. Muy diferente a una leche Aguascalientes, a una leche Alpura o incluso a una leche Nutrileche que suele ser más espesa. Entonces, esa referencia de tiene que ser como la leche, pues como que tampoco queda exacta porque, insisto, va conforme percepciones. Entonces, en Sue, ¿qué haríamos? Bueno, muchas personas para diluir su pintura empiezan con más pintura que diluyente, tratando de irla adelgazando hasta encontrar la proporción ideal y que no se les tape el aerógrafo, pero se están arriesgando a que se les tape el aerógrafo. Como estamos haciendo pruebas de campo, yo lo haría a la inversa. Yo empezaría
Por ejemplo, con 2 gotas de diluyente por una de pintura o 3 gotas de diluyente por una de pintura al revés, y aunque me quede muy aguada la fórmula, bueno, al menos no se me tapará el aerógrafo, pero iré reduciendo la cantidad de diluyente hasta encontrar la proporción adecuada y que entonces tenga el espesor adecuado. ¿Cuál sería el espesor adecuado? Yo te diría un poquito más pesada que el agua, en realidad esa sí parece ser una fórmula universal y su consistencia sigue siendo la misma. No es como la leche y los diferentes tipos de leche. Entonces tendría que ser un poquito más gruesa que el agua y que cuando apliques la pintura no se escurra, no se vea toda manchada o se agrupe en ciertos montes o se agrupe en ciertas zonas porque está demasiado líquida. Aparte, espero estarme entendiendo respecto a la consistencia que requieres. Tiene que ser, insisto, un poco más gruesa que el agua sin llegar a un espesor brutal, pero tampoco quedando tan aguada que se vea toda escurrida o no se mantenga sobre la superficie de lo que estás pintando. Vamos a hacer una prueba con este color dorado. Este color dorado es de Ronin. Y aquí esto nos va a servir para que hagas un experimento adicional. Esto es muy importante. De aquí vamos a tomar tiempos de cuánto aguantaría nuestro aerógrafo con la pintura en el vasito que vamos a tomar y en cuánto tiempo se seca. Estos tiempos en este experimento, en esta prueba, te van a dar la pauta para identificar cuánto tiempo puedes dejar sin limpiar tu aerógrafo sin que se le haga grumos, y vas a ver que no es tanto tiempo. También hay otra cosa, muchos dicen, oye, es que si usas la misma pintura no hay necesidad de estarlo limpiando. Momento, si usas la misma pintura pero te tardas más de cierto tiempo en volver a jalar el gatillo, es decir, entre pintar una pieza y otra, también se te puede tapar usando la misma pintura porque rebasas los tiempos de secado de la pintura y entonces se empieza a quedar agarrada a la pintura, a la copa o a las partes internas del aerógrafo, y eso es lo que buscamos evitar. Por eso mi consejo es, aunque utilices la misma pintura, debes de estar limpiando el aerógrafo constantemente. Dilución. En este caso voy a colocar 4 gotas de pintura Ronin y el doble de gotas de diluyente en thinner, es decir, 4 gotas de esta y 8 de thinner. Eso haría en términos del modelismo 2 a 1. Empezamos. 1, 2, 3, 4 gotas de pintura. Mira, en esta orilla quedó una gotita de pintura. Eso nos va a ayudar a ver cuánto tiempo va a tardar en secarse. Luego vamos a tomar nuestra cucharita para batir, que en este caso si no tienes una cucharita puedes usar un palito, lo que tú quieras. Vamos a tomar nuestro thinner y vamos a empezar a experimentar con el doble, que es decir 8 gotas de thinner de Ronin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para muchos esto va a ser demasiado, para mí también es demasiado, pero recuerden que estamos experimentando. Batimos bien nuestra pintura y vemos la consistencia. La consistencia parece estar algo aguada con esas 4 gotas de pintura y 8 de diluyente. Aquí voy a hacer una pausa muy rápida para limpiar mi cucharita porque no me gusta tenerlas sucias y me gusta tener listo mi material para seguir trabajando. Tomamos nuestro aerógrafo, en este caso va a ser nuestro aerógrafo Trooper. Le vamos a poner la pintura y la pintura se ve bastante aguada. Si te fijas aquí en la copa, espero que se vea bien en la cámara, se ve muy aguada, muy líquida, pero podría ser la dilución correcta. Vamos a aplicarla. Hagamos a un lado estas y empezamos. Mira, si te fijas la pintura sí está demasiado aguada. Cuando disparo, se siente cómo se corre la pintura. Y cómo algunas zonas no las cubre del todo. Quiere decir que nuestra pintura está demasiado disuelta, está muy aguada. Pero, insisto, no dejamos que se tape el aerógrafo. ¿Por qué? Porque pusimos más disolvente que pintura. Esto ya es positivo. Nos permite hacer más pruebas que si hubiera sido al revés. Es decir, que si le hubiéramos puesto mucha pintura, poco diluyente y ya se nos estuviera tapando el aerógrafo. Limpieza, un poco de agua. Tapamos bien la punta. Jalamos el gatillo. Y dejamos que esté burbujeando un ratito para que se enjuague por dentro. Tiramos el agua. Nuevamente, le echamos un poco de agua sin llenar la copa. Hacemos que burbujee.
Desechamos. Limpiamos por dentro la copa para quitar los excesos de pintura. Disparamos el agua que pueda estar todavía dentro. Y si te fijas, nuestro aerógrafo quedó limpio. Si tú tienes este hábito constantemente, vas a lograr que tu aerógrafo simplemente con agua se esté limpiando constantemente. Ahora, si tú estás usando pinturas laca o las famosas enamel, entonces sí tendrías que hacer este proceso, pero con su diluyente. Disparamos y vemos que ya no esté pintando del color que habíamos elegido para pintar nuestra pieza, y ahí se alcanza a ver cómo está saliendo bien el disparo. Tenemos nuestro aerógrafo limpio. Ahora vamos a cambiar. Si se fijan aquí, ahí está esta cuchara, como la capa no es tan linda. Ojo, también es importante, la pintura no va a quedar en una sola capa. Probablemente con el aerógrafo vayas a tener que dar 2 o 3 capas, pero uniformes y a una distancia adecuada. Como ya vimos que esto está demasiado espeso, nuestra segunda prueba, que va a ser esta, va a ser ahora con 4 gotas de pintura Ronin y 6 gotas, le vamos a eliminar 2. Esto sería 1 a 1,5 para ver cómo nos va quedando. 1, 2, 3, 4 gotas. Y le vamos a poner ahora 6. Quiere decir 4 gotas más 2. 3, 4, 5, 6 gotas. Listo. Tomamos nuestra cucharita agitadora y empezamos a batir. Vemos cómo está la consistencia y pareciera que ya hay más o menos va quedando. Pareciera. Así que vamos a hacer la prueba. Traemos nuestro aerógrafo, le echamos la pintura, limpio mi cucharita y ahora sí estoy listo para hacer unos disparos. Vamos a tomar un poco de distancia y aplicamos. Si bien parece que va siendo mejor, en la cámara de arriba ustedes pueden ver cómo con el aire se van haciendo como zonas oscuras, quiere decir que sigue estando muy aguada la pintura, demasiado aguada. Entonces tenemos que volver a hacer pruebas de dilución. Tomamos nuestra agua, un poquito nada más, ya saben, tapamos nuestro aerógrafo, hacemos que se mezcle bien la pintura con el agua y tiramos. Limpiamos excesos y volvemos a ponerle otro poquito de agua. Tapamos la punta, ya el agua ya se empieza a ver más limpia. Dejamos que esté burbujeando. El agua ahí ya se ve un poquito sucia porque está jalando lo que tiene de pintura adentro. Tiramos. Disparamos. Ya vimos que ya no está pintando. Nuestro aerógrafo ya está limpio otra vez. Ahora, como sigue estando muy aguada nuestra pintura, bueno, ahora sí vamos a aplicar el famoso 1 a 1. 4 gotas de pintura Ronin y 4 gotas de diluyente. Tomamos nuestro tercer vasito. Y aquí es en donde quiero que veas esto. Voy a hacer una pausa. ¿Recuerdas nuestro primer vasito y te acuerdas cuánto tiempo llevaba? Mira, la pintura ya se está empezando a secar. Esto mismo le pasa a tu aerógrafo. Si tú no tienes el hábito de estar limpiando rápido tu aerógrafo, esto se va a pegar por dentro y después va a ser nefasto estarlo limpiando.
Por eso es que quería que vieras los tiempos en que tarda una pintura en secarse. Incluso cuando está excesivamente diluida, se seca muy rápido. Bueno, vamos nuevamente a nuestro vasito. Ahora recordemos que dijimos 4 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gotas. Batimos bien nuestra pintura. Y la poquita que preparamos, porque ya es cada vez menos, la colocamos en nuestro aerógrafo. Limpio mi mezclador y volvemos a disparar. Me quedé corto de pintura, así que voy a utilizar la misma fórmula porque parece que está quedando mejor. 1, 2, 3, 4. Como es 1 a 1, es decir, la misma cantidad, voy a poner 6 y 6. 5, 6 para tener un poquito más de pintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la 6. Mezclamos. Tomamos nuestro frasquito y nuestro aerógrafo y proseguimos con el experimento. Ahora sí, como puedes observar, queda mucho mejor la cobertura. Sin embargo, sigue sin estar siendo tan linda como desearíamos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que en esta ocasión la pintura Ronin que viene aquí viene todavía más aguadita. Quiere decir que entonces no aplica el 1 al 1. Podríamos ponerle 4 gotas de pintura Ronin por cada 2 gotas de diluyente y podría ser que salga más gruesa la pintura y tenga una mejor cobertura. Esa va a ser nuestra última prueba. Limpiamos los excedentes en nuestro aerógrafo. Lo de siempre, echamos un poco de agua, limpieza. Desechamos. Otro poco más. Desechamos, volvemos a limpiar nuestra copa. Vemos que saca el agua que tiene y probamos que no tenga ya ningún resto de pintura. Otro poquito más de agua, disparamos para que se enjuague. Y parece que ya todo está en orden. Burbujeamos un ratito y desechamos. Ahora, aquí quiero hacer otra pausa. Esto es bajo mi perspectiva y es como yo lo aplico. No quiere decir que yo tenga la razón universal, porque puede venir alguien a decirme, no, es que así no se hace, no hagas eso, no le tapes, no. Cada uno tiene sus formas y yo les estoy mostrando cómo a mí me funciona. Si alguien les enseña de otra forma, bienvenidos. Cada quien puede tomar lo que mejor le vaya en cuestión del modelismo. En este caso es un experimento en Zool. Regresamos a la pintura.
Bueno, entonces ya vimos que 1 a 1 no nos funciona del todo. Pero como quiero que me alcance la suficiente pintura, la fórmula sería, por cada 4 gotas, ahora le pondría 2 de diluyente. 4 gotas de pintura por 2 de diluyente. ¿Por qué? Porque siento que esta pintura está muy aguada y no necesito tanto diluyente para ella. Buscando tener más pintura en la copa, estaría yo hablando que por 8 gotas de pintura le pondría 4 de diluyente. ¿Ok? Vamos a ponerle la mitad de gotas de diluyente que lo que ponga de pintura. Tomamos nuestro último vasito de experimento y ahora vamos con 8 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotas y 4 de nuestro diluyente. 1, 2, 3, 4 solamente. Batimos bien nuestra pintura. Espero que se vea ahí que la consistencia está un poquito más gruesa que la del agua. No lo puedo mostrar del todo en la cámara frontal, pero sí en la cámara de arriba. Otra vez voy a limpiar mi palita o mi batidor y le coloco la pintura que ya está más espesa. Ahí se nota. Un poquito más espesa con más consistencia. La voy a colocar en mi aerógrafo. Y ahora sí, veamos cómo nos quedó. Ya no quiero dispararle más ahorita porque voy a humedecer demasiado la pintura y voy a provocar efectos como los que pasó en las primeras cucharas. Pero si ustedes observan, la cobertura empieza a ser mucho mejor que en las cucharas anteriores. Si bien esta ya se está secando y tiene una cobertura más o menos aceptable, aquí podemos ver en esta que no tuvo el mismo efecto, aun cuando se le puso menos diluyente. Pero esta tiene algunos manchones de cómo se fue encogiendo la pintura o empezó con una contractura. En este caso, hay zonas en donde se ven todavía mejor que estas zonas que están aquí. Aquí sigue teniendo algunos detalles, por eso, repito, que tú tienes que ir haciendo tus pruebas para ir encontrando la dilución adecuada. Limpiamos nuestro aerógrafo bien, totalmente. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nos pase lo que ya pasó en este frasquito. Si te fijas, ya la pintura ya se pegó. Imagina esto sucediendo dentro de tu aerógrafo, donde va la aguja. Por eso es que los aerógrafos se tapan, porque no estamos habituados a estar limpiando constantemente nuestro aerógrafo. Tú debes de tomar el hábito de estar limpiando constantemente tu aerógrafo. Créeme, es un buen hábito. Te va a quitar de muchos problemas. ¿Te das cuenta cómo sigue saliendo pintura y se ve de colorcito café esto? Pues es porque aún necesita limpieza. Muy bien, buscando terminar este capítulo con una dilución más adecuada, fui por otras cucharitas que tienen también primer para ver si logramos la dilución adecuada en este momento. Insisto en que todos deben de hacer sus propios experimentos y sí, te vas a llevar un tiempo encontrándola. No hay una fórmula mágica. Normalmente nos acercamos con otras personas para ver si nos pueden dar exactamente qué cantidades debemos de usar para lograr evitarnos todo este tipo de experimentos. Pero créeme que los experimentos son los que te van a ayudar a hacer un mejor trabajo dentro de este mundo del hobby del modelismo. Velo positivamente, no te desesperes. Aquí tenemos 2 cucharas más, vamos a ver si necesitamos las 2 o solo una y con eso lo logramos. Un vasito limpio. Y ahora vamos a hacer nuestra dilución. La última que habíamos acabado era 8 y 4. Bueno, vamos a poner 8 y 3 porque pareciera que todavía sigue un poquito espesa la pintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gotas. Y solamente le vamos a poner 3 de diluyente o thinner acrílico Ronin. 2, 3. Ajá, muy rápido. Bueno. Vamos a batir nuestra pinturita y si se fijan aquí arriba se ve aguadita,
pero no como el agua y tampoco tan espesa como para tapar el aerógrafo. Ahí se ve cómo puede caer todavía bien una gotita. ¿Cuándo estaría una pintura muy espesa? Cuando puedas tomar algún removedor y no haga esto. Si no está cayendo una gota, cuando menos, quiere decir que tu pintura está demasiado espesa porque se queda agarrada ya a la pieza con la que la estás batiendo. ¿Ok? Ya tenemos nuestra dilución. Vamos a quitar esta cucharita de aquí y vamos a ponerla en nuestro aerógrafo. Ya está listo nuestro aerógrafo. Vamos a ver qué tal nos quedó. Se fijan cómo ahora, aunque lleva un poquito más de tiempo en que tome el tono, está cubriendo mucho mejor y sin que se esté escurriendo o se encoja la pintura. Esto es lo que debemos de lograr. Así, ir en capas delgadas, pero que la pintura no esté muy aguada. Creo que aquí por fin empezamos a encontrar nuestra dilución adecuada. Seguramente tendremos que estarle dando otras pasadas para que quede perfecta, pero ya estamos cubriendo nuestra pieza sin que esté aguada la pintura. Esa fue la dilución que nos ayudó el día de hoy. 8 gotitas de pintura y 3 de diluyente. Ojo, esta fue una prueba con pinturas Ronin, no por ninguna situación específica de pinturas Ronin, porque tengo muchas otras, sino porque creo que es una de las que están más al alcance de todos y que pueden empezar a experimentar con ellas sin ningún problema. Ahí está ya nuestra cucharita, ya empezó a tomar su tono dorado y podrán ver que queda mejor en cuestión de que no se esté escurriendo la pintura, y cuando vaya tomando su tono le vamos a tener que dar otras 2 o 3 capas, pero ya ligeramente hasta lograr lo que queremos en el dorado adecuado sin estar haciendo escurridera de pinturas. Pues bueno amigos, ahí está una de las pruebas que quería hacer con ustedes. Cómo llegar a la dilución adecuada. Yo lo haría de esa forma. Yo iría en el sentido contrario de lo que muchos hacen. Yo empezaría con más diluyente y menos pintura hasta llegar al punto exacto y adecuado en el cual yo necesito mi pintura para que cubra bien mi pieza. Espero que esto les haya sido de utilidad, que hayamos entendido el porqué de las cosas, sobre todo el por qué debemos de mantener nuestro aerógrafo limpio en todo momento. Ahorita que vaya yo a lavar mis vasitos, me va a costar quitarles la pintura. Lo mismo pasaría con tu aerógrafo si lo dejas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le puedo dejar entonces la pintura en aerógrafo antes de limpiarlo? Pon tu pintura en un vasito o en un godete y toma tiempo de una pincelada en cuánto tiempo se seca. Ese es el tiempo que podrías dejar tu aerógrafo sin limpiar. Y estoy hablando de que estés usando obviamente el mismo tipo de pintura. Si tú utilizas una pintura Vallejo y de momento ves que se seca en 3 minutos y después con ese mismo criterio quieres dejar 3 minutos una pintura Tamiya, probablemente no sea lo mismo. Cada pintura debes hacer su prueba de secado, en cuánto tiempo se está secando en un godete, en una cuchara, en un vasito, y ese es el tiempo máximo que tendrías para mantener tu aerógrafo sucio con pintura. Pues bien, así es como llegamos a la dilución adecuada. Es muy importante algo que quede muy claro. Tú me podrías decir ahorita en la cámara, porque lo estás viendo, que aquí la pintura se ve más intensa que aquí. ¿Y por qué digo que esta es la dilución perfecta y no esta? Por la cobertura. Porque aquí no se nos estuvo escurriendo. Aquí nos hizo una especie de detalles como de gotitas o de huequitos. Aquí no los tiene. Pintó muy bien, no se escurrió y lo único que vamos a tener que hacer es darle unas 2 o 3 capas más para lograr el tono adecuado. Sin embargo, es la dilución adecuada. No pretendas nunca acabar tu trabajo en una sola pasada. Si tú crees que esto es mejor que esto, ahí también es un concepto un poquito equivocado. Normalmente cuando pintamos con aerógrafo no quedan las cosas en la primera pasada. Tienen que quedar en 2, 3 capas, hasta 4 capas, las necesarias,
sin llegar al escurrimiento de la pintura, sino que se pulverice bien con el aerógrafo y vaya tomando los tonos adecuados y una uniformidad en la aplicación de las capas. Pues por hoy hasta aquí terminamos con esta guía de cómo llegar a la dilución adecuada para un aerógrafo. Espero que te haya servido y espero que cada paso que hayamos visto te sea de utilidad, y seguiremos con este tipo de videos en los cuales te voy orientando para hacer cada vez un mejor trabajo. Gracias por estar aquí. Como siempre, esto es Ensue, no soy un experto, y ahí está nuestra dilución perfecta. Nos vemos en la próxima.